¿Cómo están? Súper bien, vamos, saluda a la persona de al lado y dígale, qué lindo te ves hoy. El esplendor de la gloria de Dios está sobre ti. Qué bueno verte, qué bueno saludarte, qué bueno que hoy hayas venido a este lugar. Hoy quiero hablarte de algo que el Señor ha hablado a mi vida y es demostrar Él su corazón para con nosotros. Titulé esto, el corazón de Dios. Y hemos estado hablando de cómo podemos llegar a ser la voluntad de Dios, cómo podemos acercarnos a Él, cómo podemos parecernos un poco más a Él. Pero el Señor siempre en toda la Biblia y mientras Jesús estuvo en la tierra, hizo manifestar cómo era su corazón para con nosotros. Un corazón invadido de amor, un corazón invadido de humildad, un corazón invadido de bondad, de perdón. Y Jesús, aún la última noche que decidió estar con sus discípulos, la última noche que iba a estar compartiendo con las personas que por un tiempo atrás había estado compartiendo, tuvo un tiempo a solas con aquel pequeño grupo, sus discípulos. En esa noche Él tuvo la decisión de estar con ellos, compartir y hablarles en realidad de lo que iba a suceder, lo que estaba a punto de suceder. Y la palabra en Juan 13 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en su mano y que Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Entonces llegó a Simón Pedro y éste le dijo: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Pedro le contestó: a mí los pies. Jesús le respondió y dijo: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pedro le contestó: jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, pero no todos. Porque sabía que le iba a entregar, por eso dijo: no todo está limpio. Quiero parafrasearte un poquito lo que está sucediendo. En la noche antes de Jesús ser entregado, Él decide tener una cena con sus discípulos. Y en ese lugar en el que estaba, se llamaba el aposento alto. En ese tiempo, las casas de manera común tenían un lugar para lavarse los pies cuando la gente llegaba de la calle, cuando la gente llegaba de trabajar, de su día normal y común. Las personas llegaban a las casas y se lavaban los pies y entraban a cenar, entraban a su lugar. ¿Por qué? Porque antes las calles sabemos que no tenían pavimento, eran polvorientas, las personas no usaban zapatos cerrados como ahora, entonces todo el día tenían que caminar, sus pies estaban mugres. Pero cuando llegaban a la casa y era la hora de cenar, como por higiene, tú debías de lavarte los pies y entrar a la casa, porque las mesas tampoco eran como antes, como ahora, que tú te sientas en una silla y la mesa tiene una altura. No, las mesas eran en el piso y tú te sentabas en unos cojines. Entonces, de muy mal gusto tú ver cómo están los pies mugres de otro cuando vas a comer. Entonces tenían como por higiene que se lavaran los pies. La gente adinerada, las familias ricas, tenían un esclavo para que a sus invitados, esos esclavos, le lavaran los pies. ¿Ok? Yo en mi casa me lavaba los pies, pero si era invitado de un lugar
ahí había una persona encargada de lavarme los pies. Esa persona casi siempre era escogida por ser la persona más humilde, ¿cómo se diría? Pues la menos favorecida era la que hacía ese trabajo, porque era un trabajo deshonroso para ellos. Entonces el esclavo de menor valor era el que colocaban a lavar los pies. Ahora bien, sucede que Jesús tenía la cena en la Pascua con sus discípulos y deciden sentarse. Me llama la atención que Juan, un discípulo amado por Jesús, que está en el lugar viendo quizás toda la escena, decide escribir algo puntual iniciando este capítulo y dice que antes de esa fiesta, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan de manera precisa dice algo real, y es que Jesús ya sabía que era el momento de él ser crucificado, que era el momento en el que él iba a ser entregado, que era el momento en el que él iba a sentir la soledad, el abandono. Sabía Jesús cuál era el tiempo en el cual estaba viviendo. Él tenía conocimiento claro de lo que estaba por suceder. Quiero que sepas que si él sabe que ya iba a ser entregado, sabía que en él estaba el que lo iba a traicionar. Sabía que en él estaba el que lo iba a vender. Sabía que en él estaba, con él estaba el que había maquinado venderlo. Entonces hay cosas que tú tienes que entender hoy. Es que Jesús sabe todo lo que tú estás viviendo. Jesús sabe todo lo que tú piensas, sientes, las conversaciones que has tenido, los errores que has cometido. Pero no solo eso, Él sabe lo que vas a hacer. Porque dice la palabra que él sabía en el momento que estaba. Él sabía, incluso más adelante les leía, decía, ya sabía que el diablo había estado en Judas Iscariote y que ya Judas había tenido negociaciones para entregarlo. Pero dice algo antes de todo eso, pero él estuvo con ellos y los amó hasta el fin. Y eso me habla de un amor determinado de parte de Dios por ti. De un amor que no importa la circunstancia, no importa lo que él iba a padecer, no importa lo que él iba a sufrir, pero tampoco importa lo que tú hayas hecho en su contra. Tampoco importa lo que tú vas a hacer después en contra de él. Porque esto había sucedido antes de que Pedro lo negara. Pero después de que ya Judas se había puesto de acuerdo con a quienes se los iba a entregar. Pero también pasó con personas que desconfiaban en él todo el tiempo. Un Tomás, que todo el tiempo, por más que estuvo cerca, no confiaba en su palabra, no confiaba en su promesa, dudaba de cómo Jesús podía hacer tales milagros, cómo Jesús va a quitar la opresión de mi vida, cómo Jesús siempre tenía dudas, miedos y temores. Y quiero decirte, esos personajes son muy parecidos a ti y a mí. Esos personajes a los que Jesús decidió entregar su último momento son parecidos a ti y a mí. En que muchas veces, aunque estemos sentados con Jesús en la mesa, aunque estemos sentados con Jesús en la mesa, aunque Él venga a servirnos, aunque Él venga a secar tus lágrimas, aunque Él venga a acompañarte, tú cuando vuelves a estar bien te levantas y lo desechas. Tú cuando vuelves a estar bien te levantas y lo olvidas. Porque ahí dice la palabra que él sabía el tiempo que estaba viviendo. Él sabía que había llegado el momento oportuno de ya pasar al Padre. Y él sabía que ir a ese lugar iba a traer una soledad en su corazón. Pero él antes de eso decidió pasar sus últimos tiempos con ellos. Sus últimos momentos con ese grupo de personas
que había sido desleal y que iba a ser desleal y que iba a desconfiar de él. Entonces me habla de un amor de Dios. Cuando la palabra enseña de este amor, no es como tú y yo decimos: yo amo comer salchipapa, yo amo este vestido porque me queda bien. Cuando habla de este amor, es un amor determinado que tú vas a dar la vida por eso que amas, por esa persona que amas. Vas a entregarlo todo, no de manera condicionada. Si me amas, te amo. Nosotros estamos acostumbrados a decir que amamos cualquier cosa, pero en el griego esta palabra de amor era ágape. Un amor ágape que hablaba de la determinación de amarte aunque me falles, aunque me deshonres, aunque me seas infiel, aunque dudes de mí. Yo me determiné a amarte y te voy a amar hasta el fin, hasta el día que me muera, hasta tener que dar la vida por ti. Ese es el amor del que está hablando que Jesús tenía por ellos. Pero sigue diciendo que a pesar de que ellos estaban, vuelvo a la escena de la comida, vienen los 12 discípulos, no me caben los 12 aquí, y llegan al lugar a sentarse en la mesa. Y cuando llegan a sentarse en la mesa, no está el esclavo, no está el siervo de menor valor en el lugar para que venga a limpiarle los pies a los que están en la mesa. Y sabe, a nosotras, yo no sé si a usted como mujer le pasa que a veces a usted se le cae algo o se va a subir a un lugar y usted espera que un hombre venga y le tienda la mano y le ayude, le pase algo. No sé si a usted le ha pasado. Y yo creo que los 12 discípulos estaban sentados en la mesa esperando que viniera el esclavo a lavar los pies, que viniera el que venía a honrarme, a limpiarme, porque yo soy de mucho valor. Porque también muchas veces hemos estado en la posición de que me atiendan, de que me sirvan, de que me honren, de por qué si yo siempre soy lo que hago, hoy no me van a atender a mí. ¿A cuánto no nos gusta ser atendidos? Nos encanta ir a restaurantes, que nos hagan la comida, nos sirvan, pero no nos gusta casi pagar la propina para el que nos atendió. Cuestionamos la cantidad que le vamos a entregar al que brindó su servicio. Cuestionamos el valor del plato porque creemos que es muy costoso, pero quieres que se te atienda con el mayor estatus. Pero sabes, mientras todos estaban ahí sentados esperando, ¿quién lavaba los pies? Jesús. Dice la palabra que se quitó su manto. Y no sencillamente porque él tuviera manto así. Dice la palabra que se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando la toalla se la ciñó. No me la colocado así, pero vamos a colocarla aquí. Y se la colocó en disposición de siervo. Y quiero que tengas claro, porque el quitarse la toalla, el quitarse el manto, no es que él se haya quitado la autoridad. El manto significaba autoridad, significaba quién era él en el lugar. Se supone que el de mayor rango entre los 12 y él. Pero él decidió levantarse, y la palabra en Filipenses dice que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa en que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, se quitó el manto y toma forma de siervo, hecho semejante a los hombres. No estimó al ser igual a Dios, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Sabe? Jesús tenía claro quién era él. Un manto
no determinaba la autoridad que él tenía en la tierra. Un manto no decía quién era él. Él en su corazón sabía que él era el Hijo de Dios. Él en su corazón sabía que él era el Todopoderoso. Él en su corazón sabía que era el que iba a morir por ti y iba a resucitar, y que toda gloria, todo poderío iba a estar debajo de él. Pero muchas veces usted y yo no sabemos quiénes somos. Y como no sabemos quiénes somos, nos cuesta tomar la toalla y ser siervo para lavar los pies al otro. Pero el Señor en ese capítulo habla no solamente de lo que fue capaz de entregar para ti, sino que dejó un ejemplo claro de cómo podíamos convivir unos con otros. ¿Por qué? Porque él sabía que él iba a morir. Él sabía que iba a ser entregado. Él sabía que un Tomás iba a desconfiar. Él sabía que un Pedro lo iba a negar. Él sabía que un Judas lo iba a entregar. Pero también sabía que los 12 se iban a esparcir, iban a desaparecer, se iban a desunir por la tribulación, por el miedo de lo que estaba sucediéndolo a él. Por eso dijo: es necesario que ustedes aprendan que tienen que ser humillados, que tienen que humillarse como siervo y servir a los demás como si fuera el mayor. Pero ¿cuánto nos cuesta eso? ¿Cuánto nos cuesta? Porque tenemos miedo a perder quienes somos. Jesús no titubeó. Mientras todos estaban en la mesa, mientras todos estaban con los pies mugres, tenían que estar mugres, dice la palabra que él se levantó. Él no dio: Pedro, levántate, fulano, lávame los pies. No, él tomó la iniciativa. De manera intencional tuvo un acto en su corazón de levantarse. Él era el maestro de ellos. Él era el pastor de ellos. Él podía decir: fulano, lávale los pies al otro. Pero él tomó la batuta. Él tomó la decisión. Él no esperó como tú y yo a veces esperamos a ver quién nos atiende. Él decidió ser intencional, levantarse, despojarse del manto y colocarse en posición de siervo, para que tú pudieras entender que el reino de los cielos no es solamente por lo que dices, sino con el ejemplo de un corazón humilde para los demás. Que los títulos que tienes, las profesiones que tienes, el trabajo que tienes, no es para deshonrar a otros, sino para servir a quien lo necesita. Porque creemos que el estatus nos los da la posición, nos los da la profesión, nos los da el título que hemos conseguido humanamente. Pero Dios hoy te dice que mientras eso lo pongas al servicio de los demás, vas a poder conseguir felicidad, vas a poder conseguir paz en tu corazón. Amén. Amén. Jesús no solo enseña un amor que da vida por ellos, sino que cambia una cultura que estaba manifestando el amor de otra manera. Para ellos, lavar los pies de otro era deshonroso. Lavar los pies de los otros ese ser era ignorado, no era visto, no era reconocido. Pero en medio de eso, Dios pudo manifestar un amor humilde para ellos y manifestar que aunque Él no iba a estar, era necesario que entre ellos se lavaran los pies. Yo voy a pedir que venga Jorge, Tatín y Antonio. Vengan, háganme el favor.
se fueron. Jorge, Tatín, Toño, siéntese, hijo lindo, siéntese. Se quita un pie, por favor. Me ayudan con un pie porque con el micrófono no le puedo quitarla. ¿Sabes? Jesús le preocupaba no solo la manera de cómo iban a quedar, cómo iban a quedar ellos desubicados. Porque hay muchas veces el líder muere, y yo creo que ustedes han visto iglesias donde los pastores mueren y la gente queda como perdida, que no sabe para dónde coger. Bueno, eso estaba preocupado. Jesús le preocupaba cómo iban a quedar ellos. ¿Cómo iban a quedar ellos cuando Él no estuviera? Él sabía la tribulación, el miedo, el sufrimiento, lo consternado, lo que no sabían a dónde dirigirse. Él lo sabía. Pero algo que dice aquí en Juan 13, dice: vosotros me llamas maestro y señor, y tienes razón, yo lo soy. Pues si yo soy el Señor y el maestro y le lavé los pies, vosotros también debes lavar los pies unos a otros. Y yo sé que qué rico que me laven los pies. Que Dios me lave los pies a mí, imagínate. Pero que a mí me toque lavar los pies del otro, que como ahorita decían que tiene pecueca, que no se hizo las uñas, que están callosos. Porque aquí los pies, como los quieran ver, pueden que tengan todo lo que ustedes quieran, pero no van a estar más mugre que los de ese tiempo. Que de ese tiempo, todo el tiempo era a luz y a sol y arena, charco, barro, todo el tiempo. Pero Dios le dijo: es necesario que entre ustedes se laven los pies. Y sabes, Él les dice eso porque era necesario que entendieran que aunque uno tuviera diferencias políticas, diferencias en lo que tienen que hacer, aunque algunos tuvieran más dinero que otros, aunque algunos no tuvieran lo que el otro tiene, familia quizás, había diversidad en cada uno de ellos. Ninguno era perfecto como Él. Ninguno era santo y limpio como Él. Que a pesar de saber que siendo el limpio era el que iba a morir, Él decidió colocarse la toalla y no esperar y decir: ay, Tomás, tú nunca has creído en mí y me vas a decir que ahora te muestre los huecos de las manos que me hicieron los clavos. Pero yo aún así quiero que sepas que aunque yo sé que tú has dudado de mí, yo sigo aquí contigo y te lavo los pies y te limpio. Y no importa el error, no importa lo que tú hagas, yo tengo un amor ágape hacia ti, que he decidido amarte sin importar lo que vaya a suceder después. Yo he decidido amarte aunque tú ya hayas hablado con aquellos y hayas decidido venderme por unas monedas, aunque hayas decidido dejarme solo en el camino, aunque hayas decidido traicionarme, levántalo, traicionarme, negarme, abandonarme, yo he decidido entregar mi vida por ti. Aunque hayas decidido, mira, quiero que sepas, Pedro fue el único de los 12 que reprochó.
Fue el único que se levantó y dijo: tú me vas a lavar los pies. No, tú no me vas a lavar los pies. Pero él le dijo: si no lo dejas, si no lo permites, no entrarás conmigo. Porque muchas veces estamos ahí sentados y hay gente dispuesta que quiere ayudarte, que quiere decirte: sé que estás cansado, sé que no puedes en tu fuerza, sé que no sabes hacia dónde ir, pero quiero que sepas que yo he decidido lavar tus pies, orar por ti, interceder por ti, guiarte en el camino, mostrarte hacia dónde vas. Pero el orgullo no te deja recibir la instrucción. El orgullo no te deja que se te laven los pies. Y Pedro se puso ahí en orgullo, en rebeldía, a decirle: no, tú no me vas a lavar los pies. Levanta. Tú no me vas a lavar los pies. No, jamás. Pero Dios le dijo: si no lo permites, no tendrás parte conmigo. Si tú quieres conocer la verdad de Dios, si tú quieres conocer la realidad del amor determinado de Dios, es necesario que tu alma sea confrontada con la presencia de Él, que te hace ver que el mugre, que la callosidad que tienes se va a quitar, pero cuando la presencia de Él venga a tu vida. Que aunque Él le dijo a Pedro: es que ya tú estás limpio, ya tú estás bañado, porque ellos iban a una cena y tú para una cena te arreglas para sentarte. Lo que estaba mugre era los pies. Jesús le dijo: ya tú todo estás limpio. ¿Por qué? Porque tu corazón no está dañado. Tu corazón reconoce quién es Dios. Aunque tomes malas decisiones, aunque te equivoques, aunque caigas una vez en el error, tu corazón sigue siendo transformado por Dios. Por eso Él le dijo: lo único que hay que limpiar aquí es los pies, porque ustedes han estado conmigo. Cuando Él le lavaba los pies a Judas, Él esperaba que Judas transformara su corazón. Pero Judas no quiso. Judas no le interesó. Quiero que entiendas que sí, Jesucristo resucitó, Jesucristo está sentado a la diestra, pero Él de allá se bajó a lavarte los pies. Él de allá se bajó para decirte: tú me importas más de lo que crees. Yo te amo hasta el fin. Y te lo demuestro con el ejemplo de servirte, de bajarme, no como un discípulo, de bajarme como al peor esclavo, al de menos valor. Es necesario que recibas un corazón humilde. Es necesario que en tu corazón esté la humildad del servicio. Es necesario que tú reconozcas que no eres nada delante de Dios. Es necesario que tú reconozcas que el que está a tu lado sigue siendo mayor para ti, para que le puedas servir. Porque nuestro orgullo no nos deja vernos como menos, sino siempre más. Amo de Jesús en este pasaje que llegó y Él no le dijo: ¿tú qué haces aquí, Judas, si tú me estás vendiendo? Él no le dijo: ¿tú qué haces aquí, Tomás? El plato mío sí te lo vas a comer, mientras tanto nunca me crees. ¿Tú qué haces aquí si tú ya me vas a negar? Nosotros, de manera víctima, cuando nos victimizamos, vamos así donde los demás. Vamos reprochando lo que ya sabemos que hizo cada quien con nosotros. Así vamos delante de Dios: mira lo que fulano me está haciendo, mira lo que estoy viviendo, mira lo que me está pasando. Pero Jesús, sentado en la misma mesa, les dijo, no les dijo: vengan a lavarme los pies, que como maestro tendría la autoridad. Él vino y se levantó y los dejó y les enseñó, no con palabras, sino con el gesto, con el ejemplo de ir a decirles: sé que me niegas, sé que me vendes, sé que no confías en mí,
pero quiero que sepas que mañana voy a ser entregado, mañana voy a morir por ti, porque no es por lo que tú haces, no es por lo que tú creas, no es por lo que tú me seas desleal o no, es porque yo decidí amarte hasta el fin, sin importar lo que tú hagas en mi contra, sin importar lo que tú maquines en mi contra, sin importar lo que tú hables o te burles de mí, porque sabe, Judas negoció a Jesús como tú muchas veces negocias al Dios que tienes. Como tú muchas veces te vas a otros ídolos, a otras fuentes, a tu misma autosuficiencia y rechazas al Dios todopoderoso en tu vida. Muchas veces lo niegas porque has perdido, como decía el pastor ahorita, el tiempo y no has vivido la vida que Dios te está entregando para Él. Y eso no quiere decir que tienes que estar metido en una iglesia. Quiere decir que el Espíritu de Dios se revela a tu vida y se manifiesta en los demás en servicio, en amor, en perdón, en bondad. No confías muchas veces en Él y confías en ti. Entonces los personajes que están aquí somos tú y yo en muchos momentos. Los personajes que estamos aquí caemos una y otra vez en olvidar ese amor infinito que dio la vida por ti. Amén. Es necesario un corazón humilde. Y el Señor, así como sabía que iba a morir, también sabía de la gloria, del esplendor de gloria que se iba a manifestar en la humanidad a través de Él. Pero eso no lo llenó de orgullo. Eso no lo llenó de altivez. Eso no lo llenó de razón para ir a decir: tú me tienes que lavar los pies a mí. Entonces Jesús, sin perder autoridad, sin perder identidad, sin perderse en quién es, se levanta de su comodidad, se levanta de su descanso para ir a darte y lavarte los pies. Él se baja del trono, se baja de la comodidad, de su descanso para irte a dar bendición. Se baja del trono del cielo para ir a estar contigo y mostrarte su humildad. Se quita el manto que significa autoridad y liderazgo y se lo quita y se despoja de su gloria para quitarse una cubierta celestial y tú lo puedas ver realmente como es. Jesús, tomando la toalla, se ciñe y se alista para trabajar y toma la forma de siervo y viene listo para trabajar a tu favor. Jesús pone el agua en el lebrillo, listo para brillar en el balde, y derrama su sangre para limpiarnos de la culpa y de la condena por el pecado. Jesús, lo más maravilloso, que es lo que celebramos hoy, después de lavarle los pies, después de terminar la manifestación de este ejemplo de servicio, vuelve y se sienta en su lugar. Vuelve y se sienta en su trono de gloria. Vuelve y se siente con la autoridad que tiene para reinar este mundo. Dios, a pesar de que se puso como esclavo, como siervo, el de menor valor, nunca perdió la identidad de quién era Él. Nunca perdió la autoridad de quién era Él. Es que a veces no nos bajamos, no servimos porque creemos que perdemos quiénes somos. Pero eso se pierde cuando tú no tienes claro quién eres. Eso se pierde cuando tú no tienes la convicción de quién eres. Jesús, siendo el que era, se bajó, pero Él nunca perdió la autoridad, y mucho menos delante de ellos, sino que con esa misma autoridad se ciñó y se arrodilló para servirles. Amén. Amén. Ayude, por favor, yo no sé si la de la cena. En ese mismo acto vamos a compartir la cena.
no veo. Vamos a repartir la cena. Y en ese acto de la cena, quiero que tú puedas tener la oportunidad de hoy empezar de nuevo con Dios. De que tú puedas reconocer que lo que tienes en tus manos no es solamente una galleta ni un poquito de vino, sino que es la manifestación del acto más grande en la humanidad, de quien entregó su vida por ti, quien entregó su cuerpo y su sangre por ti. Y no solo para, sí, allá afuera hicimos un letrero que dice que por cada gota para tu sanidad, para tu liberación, para tu paz, para que no estés solo, para que no estés atormentado, eso lo hizo Jesús. Pero antes de eso, Él pasó a la humanidad para enseñarte cómo debes de vivir. Y es teniendo ese corazón humilde para los demás, un corazón humilde para recibir, un corazón humilde para dejarnos de quejar, para aceptar lo que Él nos entrega, para convivir unos con otros, para poder valorar lo que Él ya te ha entregado. Préstame el celular. Vamos, mire el pan, tome eso que le entregaron y tenga la convicción en su corazón de que no es solo un pedazo de pan ni un pedazo de galleta, sino que Dios mismo está delante de usted, y pueda reconocer que ese Dios que está delante de usted hoy le dice: yo te amo. Yo te amo, hija mía, yo te amo, hijo mío. No importa las dudas que hayas tenido, no importa los errores que hayas cometido, no importa lo desleal quizás que me has sido. Quiero que sepas que yo te amo. Y mírelo y dígale: yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias por ese amor determinado, suficiente, eterno que has tenido para conmigo. Yo te doy gracias porque a pesar de que muchas veces he negociado tu vida, he negociado tu presencia, he negociado tus bendiciones, he negociado tu deidad en mi vida, yo te doy gracias porque eso no te limitó. Eso no te frenó para demostrar tu amor para conmigo. A pesar de que te he negado una y otra vez, y quizás ahorita lo vuelva a hacer, y quizás ahorita vuelva a tener miedo, y quizás ahorita no te sienta, y quizás ahorita vuelve y negocia tu deidad. Yo te doy gracias porque tú no me has abandonado. Yo te doy gracias porque sigues aquí delante de mí, lavando mis pies, diciéndome que me amas hasta el fin. Yo te doy gracias. Vamos, dígale gracias, porque en el momento que llegaste a mi vida ni sé cómo fue, quizás no recuerdo lo que me dijiste, pero hoy te tengo, Señor, delante de mí, y te doy gracias por tu misericordia extendida. Te doy gracias, Señor,
En el nombre de Jesús, vamos, tome el pan, convencido de que está siendo parte del cuerpo de Cristo. Yo dese la oportunidad una vez más de volver a intentarlo con Él. Así como Él fue intencional de vestirse, de lavar tus pies, sé intencional en esta nueva temporada. Yo no sé cómo te ha ido este comienzo de año. Yo no sé cómo cerraste estos 3 meses. Pero quiero decirte que hoy te des una nueva oportunidad con Cristo de avanzar agarrado de la mano con Él. Que Él no te juzga, Él no te señala. Él no se limita en amarte. Él no se limita en una y otra vez inclinarse para bendecirte, para abrazarte. Dice, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros he partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa. Tomen la copa y digan: esta copa es mi nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Dígale: hago un nuevo pacto contigo. Por ese sacrificio que hiciste hace más de 2000 años, hoy de manera simbólica me tomo esta copa de vino, Señor, porque quiero tener una alianza nueva contigo. De servirte, de vivir para ti, de creer, aunque mi carne, mi debilidad no pueda, que tu espíritu se vivifique en mí, que tu espíritu me lleve a avanzar y a creer que es una nueva temporada para recibir las grandezas de tu reino en mi vida, la grandeza de tu voluntad en mi casa, en mi corazón. Amado Dios, en el nombre de Jesús, yo creo que este tiempo mi corazón es invadido por tu amor, por tu humildad, por tu bondad, y empiezo a caminar bajo la alianza que hago contigo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tome el vino y dele gracias a Dios. Dele un aplauso y dígale: tú eres el rey de mi vida. Tú eres el rey de mi tiempo. Tú eres el rey de mi corazón. Tú eres el rey de mi alma. He fallado una y otra vez y te pido perdón. Pero creo, Señor, que tu misericordia me alcanzó. Y deseo servirte. Deseo caminar contigo. Deseo verte en todo mi camino. Deseo verte todos los días de mi vida. Deseo verte en todo lo que hago. En mi trabajo, en mi familia, en mis hijos. Cuando como, cuando duermo, cuando sueño. Anhelo verte, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.